Canal 7 y la Universidad Católica de Santiago del Estero presentan al Padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Realmente es una alegría encontrarnos otro miércoles en su hogar a través de las pantallas de Canal 7 para tener esta charla que una vez por semana lo hacemos con el Padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad. ¿Cómo está, Padre? Un gusto de encontrarnos otra vez con usted. Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Yo quería decirle que usted ve que todas las semanas, todos los programas, los estamos comenzando tratando de dar respuesta, inquietud a la gente que de alguna manera se pueda sentir molesta o con sus expectativas no cumplidas en este programa. Así es. Pero también quiero decirle, Padre, porque creo que es bueno que lo sepa, que hay muchísimas, infinidad de cartas que han llegado a este canal, de gente que habla por teléfono, de entrevistas personales, que seguramente usted también las ha tenido. Y es verdad que mucha gente tiene inquietudes, que hay mucha gente que tiene preguntas, pero quiero decirle también que hay una infinidad de cartas donde nos hablan de su alegría por este programa, de lo bien que les hace su palabra, y quería que usted lo sepa. O sea, es cierto, si uno hace un balance de todas las cartas recibidas, hay gente que puede sentirse molesta, y hay muchísima gente que muestra su beneplácito y su alegría. Y queríamos que lo sepa, Padre, porque puede dar la sensación que al mostrar únicamente la parte de las inquietudes es lo único que se recibe, y la verdad que son cientos las cartas que hay en el canal, ¿no? Bueno, me alegro que este programa pueda llevar un poco de paz a la gente. Bueno, vamos a entrar a un tema. ¿Sí? A un tema que me parece que es difícil, Padre, ¿no? Y que un poco se ha reflejado en todas esas cartas que yo le digo de la gente, un poco se muestra. Entonces hemos tomado todas una serie de preguntas para englobarlas, digamos, en este tema que queremos tratar hoy. Y son las tentaciones de Jesús que están indicadas y marcadas en la Biblia, Padre. ¿Sí? ¿Pudo Jesús sufrir tentaciones? O sea, Dios, nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, era la perfección, era todo bondad, no existía en él el pecado. ¿Y cómo de pronto pudo tener tentaciones? ¿Cómo de pronto pudo sentirse tentado hacia el mal? Hay gente ¿Cómo es posible eso? Hay gente que cree que las tentaciones son algo malo. ¿Y no lo son? Las tentaciones no son ni buenas ni malas, son simplemente inevitables. Todo ser humano que viene a este mundo por el hecho de ser libre tiene tentaciones. ¿Y qué es la tentación? Es simplemente frente a una posibilidad de obrar, tener dos caminos. Generalmente uno es bueno y otro es malo. Ante cada circunstancia de la vida yo tengo dos posibilidades y puedo elegir una o la otra. Una normalmente me hace bien, la otra normalmente me hace mal. Entonces eso es la tentación, o sea, el desafío, la prueba, a eso se le llama tentación. Y todo ser humano tiene que tener tentaciones, porque si no, no es ser humano. Un ser humano que no tenga tentaciones, entonces se deshumanizaría, perdería la categoría de ser un ser humano. Y si nosotros creemos que Jesús fue un verdadero ser humano, era Dios, pero era también hombre, tuvo que tener tentaciones. Pero las tentaciones en sí no son ni buenas ni malas. Si yo a una tentación hacia el mal le digo que sí, entonces se vuelve un mal. Si le digo que no, se vuelve un bien. Pero en sí misma el hecho de tener una tentación no es ni bueno ni malo. Por lo tanto, Jesús tuvo tentaciones, como nos cuenta efectivamente los evangelios. Cuando usted habla de esta forma, está hablando, refiriéndose no exclusivamente a la persona de Jesucristo, sino a cualquier ser humano, ¿verdad? Ser humano, exactamente. Y si Jesús fue un ser humano como todos nosotros, entonces tuvo que tener inevitablemente también tentaciones. Si usted me permite, ¿sí? Yo quisiera centrarme en un pasaje de la Biblia que durante gran parte de mi vida creó inquietudes. Y veo que mucha gente, por las cartas que hemos recibido. Hablo del Evangelio de San Mateo, ¿sí?
capítulo 4, Sí. versículo del 1 al 11. ¿Me permite que se lo lea, Padre? A ver, sobre las tentaciones de Jesús. Exactamente. Jesús es tentado en el desierto. Ujú. Dice así el Evangelio. Luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, dice la Escritura que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice, Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Enseguida, el diablo lo llevó a un cerro muy alto, le mostró todas las naciones del mundo con todas sus riquezas, y le dijo, te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le respondió, aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios, solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó, se acercaron los ángeles y se pusieron a servirlo a Jesús. Estas son las tentaciones que tuvo Jesús. A mí estas tentaciones que ha tenido Jesús me crean una serie de preguntas, Padre. ¿Qué preguntas, Primero, por ejemplo? en el arranque del texto, a mí se me enseñó que el Espíritu Santo está dentro mío y está para protegerme, para ayudarme de las tentaciones, para sacarme de las tentaciones, para cuidarme. Y resulta que aquí aparece el Espíritu Santo llevándolo a Jesús y enfrentándolo con las tentaciones. Como si eso le causara un placer que sea tentado el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el culpable de las tentaciones de Jesús. Ahora, ¿usted escuchó, Padre, el texto? Sí. Lo rico en detalle, Sí. la precisión de los diálogos. Sí. Yo pregunto, y esta es mi más grande inquietud, ¿quién le contó a Mateo esto para que Mateo lo vuelque en los evangelios? Jesús vino del desierto y lo contó a sus discípulos, le contó a Mateo, miren, me acaba de pasar tal cosa, les voy a contar con detalle fino. O el diablo vino, se le enfrentó a Mateo y le dijo, acabo de tentarlo a tu Señor y le acabo de provocar tal cosa. O sea, ¿cómo llega ¿Cómo se a enteró? Mateo esto para que Mateo lo convierta en escritura? Sí, es una... ¿Vos te has dado cuenta que estas tentaciones que tuvo Jesús son rarísimas? Son rarísimas, son curiosísimas. Ahora, dice la carta a los hebreos, y enseña toda la Biblia y la tradición de la iglesia, que Jesús es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Así En es. todo lo demás es igual a nosotros. En cualquier otra característica es idéntico a nosotros, lo único que no tuvo pecado. Ahora, estas tentaciones son muy curiosas. En primer lugar, dice que se le aparece a Jesús el diablo de un modo frontal, sin camuflaje, sin disfraces, sin ocultamiento, se le presenta De frente. Y le propone las tentaciones. ¿A quién se le presenta el diablo así? A nadie. Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús tuvo las mismas tentaciones que todos nosotros si a nadie se le presenta el diablo y a Jesús sí? Además, dice la Biblia que Jesús fue tentado una sola vez en su vida. Fue tentado aquí al comienzo de su vida pública 3 veces, después se fue el diablo y nunca más volvió. Así es muy fácil. Si una sola vez en la vida yo tengo tentaciones y nunca más, así cualquiera es virtuoso. Entonces, ¿cómo se puede decir que Jesús tuvo las mismas tentaciones que nosotros y fue tentado una sola vez en la vida? Además, fíjate qué curiosas estas tentaciones. Van cambiando permanentemente de escenario. Primero Jesús aparece en el desierto. En el desierto. Y ahí en el desierto es tentado. Pero después la segunda tentación, el diablo lo lleva hasta Jerusalén, al Ciudad templo de Santa, Jerusalén, dice, a la ciudad santa. ¿Cómo lo llevó a Jesús? Volando, alzándolo. ¿Qué hizo un milagro el diablo? ¿Qué fue haciendo un milagro? ¿Lo fue llevando a Jesús? ¿Puede el diablo hacer milagros? Caminando. Pero ¿cómo lo fue transportando? Dice que lo llevó inmediatamente ahí dentro de ese Sí. plazo de día. El diablo no puede hacer ningún milagro. La Biblia enseña que los milagros solamente los puede hacer Dios. Por lo tanto, aquí hay una incoherencia. Además dice que la tercera tentación, el diablo lo llevó a un monte altísimo y desde ahí le mostró todos los países del mundo. ¿Vos conoces dónde queda esa montaña? ¿Vos sabés dónde hay una montaña desde la cual se puede ver todos los países del mundo?
¿Puede haber hecho otro milagro el diablo? El diablo no puede hacer milagros porque dice la Biblia que los milagros son signos que Dios hace para aumentar la fe de la gente. El diablo no puede hacer milagros para que la gente crezca en la fe, por lo tanto el diablo no puede hacer milagros, quien los hace es solamente Dios. Entonces esa montaña no existe. Todo esto nos muestra que el relato de las tentaciones de Jesús es un relato bastante incoherente en sí mismo. ¿Por qué? Porque hoy los estudiosos de la Biblia nos enseñan que no es un relato histórico. Así no sucedieron realmente las tentaciones de Jesús. Esto sería una creación literaria, vamos a decir así, una fabricación de San Mateo para presentarnos un mensaje. No es que realmente esto le haya pasado a Jesús, sino que quisieron presentarlo de esta manera. Fíjate. Es decir, Jesús nunca fue tentado entonces. Fue tentado, pero ¿cuándo fue tentado? Toda su vida. El mismo Jesús dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 28, le dice a los discípulos en la última cena, ustedes que me han acompañado a mí en todas mis tentaciones van a recibir ahora el reino de Dios. ¿Cómo Jesús le va a decir a los apóstoles, ustedes que me han acompañado en todas mis tentaciones, si Jesús tuvo 3 y nunca estaban los apóstoles? ¿Cuál es la conclusión? Jesús fue tentado toda su vida, no solamente estas 3 veces. ¿Y cuándo fue tentado? En distintas circunstancias. Por ejemplo, nos dice el Evangelio que se le acercaron los fariseos y saduceos y para tentarlo le dijeron, ¿por qué no haces un milagro allá arriba en el cielo? O se acercaron la gente y para tentarlo le dijeron, ¿debemos pagar los impuestos? O para tentarlo le preguntaron, ¿se puede el hombre divorciar de su mujer? O para tentarlo le trae una mujer sorprendida en adulterio y dice, ¿tenemos que apedrearla o no? Todas esas fueron las tentaciones de Jesús. Y dice claramente la Biblia, Jesús tuvo muchas tentaciones, pero aquí están simbolizadas en 3 nomás. Es como que San Mateo hubiera tomado todas las tentaciones de la vida de Jesús y las hubiera reunido nada más que en 3. Las hubiera puesto al comienzo de la vida de Jesús solamente 3. Tengo que hacer una pausa, pero desde ya le dejo inquietudes. ¿Por qué 3? ¿Y por qué eligió San Mateo estas, por ejemplo? ¿Por qué no eligió otras tentaciones? Bueno, te lo contesto después. En un minuto nada más. Continuamos, padre, con este tema que a mí personalmente me resulta apasionante, ¿no? Jesús. Sí, usted dice que esto fue una creación literaria, una forma que encontró el evangelista Mateo. No es un hecho histórico. A Jesús no le pasaron estas tentaciones y el diablo nunca se le apareció de frente y nunca le hizo estas propuestas. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo se le ocurre a Mateo o por qué Mateo elige nada más que 3 si fueron muchas? ¿Por qué 3? Y segundo, una vez que ya determinó el número de 3, ¿por qué eligió estas precisamente y no cualquiera de las que usted acaba de relatar que Jesús tuvo en su vida? Jesús tuvo muchas tentaciones a lo largo de toda su vida, pero en la Biblia los números tienen un simbolismo y el número 3 es un número simbólico que significa la totalidad, significa todo. Cada vez que encontramos el número 3 en la Biblia tenemos que preguntarnos si es un número real o es un número simbólico. Aquí es un número simbólico. 3 significa la totalidad. ¿Y por qué significa la totalidad? Porque 3 son los estados del tiempo, las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces decir 3 significa decir todo. Por ejemplo, Noé dice la Biblia que tuvo 3 hijos y de esos 3 descendió toda la humanidad. O sea, es una manera de decir, son todos los hombres, no solamente 3 hijos. Cuando Pedro lo niega a Jesús 3 veces, no es que lo niega 3 veces, lo negó muchas veces a lo largo de su vida, pero están como simbolizadas en 3. Entonces también Jesús tuvo tentaciones toda su vida, pero se cuentan 3 porque las 3 tentaciones significa son todas las tentaciones de Jesús. Ahora bien, preguntas, ¿por qué fueron estas tentaciones? Porque nos cuenta la Biblia que el pueblo de Israel tuvo una vivencia parecida. El pueblo judío, cuando salió del desierto, mejor dicho del Éxodo, pasó por un desierto, atravesó el lago y fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto y ahí tuvo tentaciones. Entonces, San Mateo nos muestra lo mismo de Jesús. Jesús atravesó un lago, ¿cuál es? El río Jordán, se bautizó. Y después de eso el Espíritu lo llevó a tener tentaciones en el desierto. O sea, lo que quiere decir San
Mateo es que Jesús es el nuevo pueblo de Israel. ¿Y por qué lo quiere presentar el nuevo pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel en el desierto tuvo 3 tentaciones y le fue muy mal. ¿Y cuáles fueron esas tentaciones? El pueblo de Israel fracasó en las tentaciones y fueron parecidas a estas 3. La primera tentación que tiene el pueblo de Israel es querer hacer aparecer pan. Dice que estaba muerto de hambre, se quejaba, se lamentaba, criticaba a Dios y entonces necesitaba pan. Y esa fue la gran tentación y cayeron en la tentación de criticarlo a Dios. Entonces San Mateo nos cuenta que también Jesús fue al desierto, tuvo hambre, tuvo la tentación y no cayó en la tentación. O sea, esto que fue un fracaso para el pueblo de Israel, Jesús, este nuevo pueblo de Israel, que es Jesús, la vence. Claro, Jesús es como el representante de un nuevo pueblo, de la nueva humanidad, exactamente. El pueblo de Israel tuvo una segunda tentación. Dice que cuando estaba en el desierto se sentía solo, no sabía si Dios estaba realmente con él y le pedía cada tanto que haga prodigios, que haga milagros, que haga signos grandiosos para ver si Dios realmente estaba con él. Y cayó en esa tentación. Y ahora viene la segunda tentación a Jesús, también dice que le pide, hace un prodigio grande, tírate desde arriba al piso para que veas que Dios te cuida y no te hace nada. Y Jesús dice, no, no voy a caer en esa tentación. La misma tentación que tiene el pueblo judío y cayó y le fue mal y defraudó a Dios, la tiene Jesús y Jesús no cae, no lo defrauda a Dios. O sea, Jesús es el que le sale bien en las tentaciones que al pueblo judío le salió mal. ¿Cuál fue la tercera tentación? Nos dice también la Biblia en el libro del Éxodo, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que quiso alejarse de Dios e hicieron un becerro de oro, se postraron, lo adoraron, le rindieron culto, o sea, se alejaron de Dios. Y entonces la tercera tentación de Jesús, se le aparece Satanás frontalmente y le dice, mira, adórame a mí, postrate ante mí, dame culto a mí. Jesús dice, no, nunca voy a hacer eso. O sea, Jesús vence la tentación que tuvo el pueblo de Israel. En síntesis, lo que nos quiere decir el capítulo 4 de San Mateo es que el pueblo judío tuvo 3 tentaciones en el desierto y fracasó. Fracasó y por eso no pudo ser el representante de una nueva humanidad. Viene Jesús, tiene las mismas tentaciones, sale vencedor, derrota al diablo, derrota al mundo del mal y por eso Él es el Padre, es el primer representante de una nueva humanidad, de una nueva generación, la de aquellas personas que saben vencer las tentaciones. O sea, podríamos sostener entonces, Padre, que esto que aparece en el capítulo 4 de San Mateo, estas tentaciones del diablo a Jesús en el desierto, son, digamos, un invento del autor, no ha existido nunca, la inventó. O sea, es mentira, digamos. No, son una creación literaria, digamos así, pero tienen un fundamento histórico. O sea, nosotros podemos descubrir en la vida de Jesús que estas cosas le pasaron a Jesús. Nada más que era, pero nosotros podemos descubrir que estas 3 tentaciones Jesús las tuvo en algún momento de su vida. Por ejemplo, la primera tentación es cuando dice que el diablo le pide a Jesús que convierta las piedras en pan, que haga aparecer pan. Una vez Jesús, nos cuenta los evangelios, multiplicó los panes. Ante 5.000 personas multiplicó los panes. Y entonces todo el pueblo vino a decirle, seguí multiplicando, seguí multiplicando. Y Jesús dice, se alejó, se fue. O sea que esa habría sido la primera vez que Jesús tuvo esta tentación. ¿Quién habría sido el diablo de la primera tentación? El pueblo. El pueblo fue el diablo que le tentaba a Jesús para que haga aparecer eso. La segunda tentación, dice el Evangelio, que fue cuando Jesús lo llevan a un monte, a un templo alto y de ahí le dicen, tírate para abajo, hace un signo para que todos te crean. Sí. Eso le pasó un día a Jesús también. Dice que una vez se le acercaron los fariseos y saduceos y le dijeron, hace un signo alto en el cielo para que todos te crean. Vos andas diciendo que sos el Hijo de Dios, la gente desconfía, no te cree, hace algo así apabullante, una cosa impresionante para tapar la boca a todos y así te vamos a creer. Y Jesús dijo, no voy a hacer eso porque no hay que tentar al Señor tu Dios. O sea, ¿quién fue el diablo de la segunda tentación? Los saduceos. Los saduceos y los fariseos que le vinieron a pedir esta tentación. La tercera tentación, dice el Evangelio de San Mateo, que es cuando Jesús es llevado hasta una montaña alta y desde ahí le muestra todos los templos, todos los reinos, desde la altura esta, y le dice, si te postras y me adoras, o sea, si me haces caso a mí, si eludes las responsabilidades de morir en la cruz y solamente me haces caso a mí, te voy a dar todos estos reinos. Eso le pasó un día también a Jesús. Dice que cuando Jesús dice, yo tengo que ir a morir en la cruz, San Pedro le dice, Señor, no vamos a permitir, nosotros no te vamos a dejar que vos mueras en la cruz, te vamos a defender y te vamos a cuidar. Y entonces le contesta Jesús, apártate de mí, Satanás. O sea, ¿quién es el diablo de la tercera tentación? Pedro. San Pedro se convirtió en el diablo, en el tentador de Jesús. O sea, vemos cómo el diablo jamás se le apareció a Jesús.
nunca se le apareció de frente, nunca fue a decirle hacer tal cosa. O sea, el diablo, el mundo del mal, estaba en la gente, estaba en los fariseos, estaba en el pueblo, estaba en los apóstoles, en los discípulos, en la gente que le hacía propuestas a Jesús para sacarlo del camino. Pero no fue que realmente le pasaron estas cosas a Jesús. Podríamos decir que el diablo se posesionó de esa persona y obró a través de esa persona, o sea, No. una suerte de posesión diabólica que usted dijo que no era posible. No, en absoluto. No. El diablo en realidad representa a la maldad de la gente. El diablo es una manera de decir que esta gente tiene maldad y me presenta estas tentaciones. O sea, uno descubre en la gente que lleva hacia el mal, en la gente que tienta o en las circunstancias que le tientan a una persona, descubre al diablo, es decir, al mundo del mal. Ahora, ¿alguna vez Dios pudo haber cedido ante estas tentaciones? ¿O eso era imposible? Jesús. Ajá, Jesús, sí, me refiero a Jesús, claro. No, Jesús nunca pudo haber caído en ninguna tentación a pesar de haberlas tenido, porque una tentación nos aleja de Dios. Sí. Y ahora Jesús es Dios, por lo tanto Él no puede alejarse de sí mismo, porque Él es el mismo Dios. Perdón, discúlpeme, padre. Una tentación, dice usted, me aleja de Dios. Una tentación aceptada. Una tentación aceptada. Sí, o sea, caer en la tentación... Caer en la tentación o es sea, alejarse de Dios. Claro, vos me preguntas si uno puede caer, Claro, si Jesús pudo si Jesús caer. pudo haber cedido, No pudo haber caído. cedido, porque el decir sí a una tentación, caer en una tentación, significa alejarme de Dios. Y Jesús no puede alejarse de sí mismo, que Él es Dios. Por lo tanto, siempre se mantuvo fiel en medio de su camino. Bueno, porque este tema es muy difícil, hoy vamos a ser generosos. En vez de 30 segundos, 1 minuto para su reflexión final. Mucha gente cree que alguna vez se le puede aparecer el diablo, se le puede presentar, le puede ofrecer tentaciones o le puede llevar a desviarse del camino. Yo quisiera decirle que el diablo jamás se le va a aparecer a nadie. Jamás el diablo se le va a presentar con cuernos, con cola, con tridente y haciéndole propuestas a nadie. Porque el diablo así de una manera frontal no existe como presentación para nadie. No aparece de una manera física frente a nadie. Ni a Jesús se le apareció. Esta es una manera que los evangelistas se encontraron de mostrar cómo ciertas circunstancias a Jesús lo podían haber sacado del camino y sin embargo Jesús se mantuvo firme. Nosotros también a lo largo de nuestra vida tenemos muchas tentaciones, pero no esperemos que se nos aparezca el diablo en persona para descubrir al tentador y para descubrir al diablo. Todas las veces que sentimos una vocecita que nos quiere sacar de nuestro proyecto, de nuestra meta, de nuestros ideales, esa es la voz del diablo, es decir, es la voz del mal. Y cada uno de nosotros sabe cuando de repente siente adentro esa voz en el corazón que le está diciendo, mira, hace esto cuando no te corresponde. Eso de alguna manera representan esas tentaciones del diablo. Yo quisiera pensar cuando vemos lo mal que estamos en la provincia, en el país, en el mundo, y decir, aquí el diablo no se le pareció a nadie, y sin embargo, cuánta maldad hay, porque nosotros estamos diciéndole que sí a esa voz del tentador que sentimos adentro. Cuando vemos los políticos cómo usan a la gente, cómo la utilizan en las elecciones, en vez de considerarla como seres humanos, cuando vemos cómo nuestros dirigentes quieren perpetuarse en el puesto, en el gobierno, sin importar las necesidades de la gente, cuando vemos cómo caemos en la tentación de quedarnos con las cosas que no son nuestras, de prendernos en los negociados, de llevar una doble contabilidad, de saquear de alguna manera el bolsillo de la gente con cosas que no nos corresponden. Todas esas son tentaciones del diablo. Y aunque jamás se nos aparezca ningún personaje maligno, la voz del corazón que nos lleva hacia el mal es la voz del diablo. El Evangelio nos quiere decir con esto que nosotros, si queremos, siempre podemos vencer a las tentaciones. No hay ninguna tentación que esté por encima de nuestras fuerzas, jamás. Dios nos da la fuerza para vencer y superar todas las tentaciones que podamos tener. Jesús es el representante de una nueva humanidad. A partir de Jesús existe en el mundo un grupo de gente que son los vencedores de las tentaciones. Nosotros tenemos que inscribirnos en este grupo y ponernos dentro de esta categoría. En el mundo hay dos categorías de personas: aquellos que viven cayendo en las tentaciones y haciendo mal a la humanidad, y aquellos que están venciendo las tentaciones y tratando de levantarla un poco más. La Biblia nos enseña que la gente que se ha inscrito en el camino del mal, de la corrupción, de la mentira y de la injusticia, no tienen futuro, no tienen futuro. Para la Biblia, esa categoría de gente ya está derrotada. Nosotros formamos parte de aquellos que todos los días hacen esfuerzos para vencer las tentaciones, al igual que Jesús, el representante de nuestra humanidad. Muchas gracias, Padre. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar en La Otra Cara de la Verdad con el Padre Ariel Álvarez Valdés. Muchas gracias por seguirnos en este ciclo. Hallelujah.
Halleluja, על מה שהיה, ומה שעוד לא היה. Halleluja. הללויה לעולם. הללויה ישירו כולם. והענבלים הגדולים יהדהדו